¿Cómo están? Bien, Bien. Sandra, ¿y tú? Bien, muy bien. Ay, 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 qué día tan largo, Tomen. no friegue. Sí. Pero esta semana es cortita. Uy, sí, qué pereza. Sí, entonces lo único, bueno, te contextualizamos, Sandra, lo que estamos validando es los riesgos que identificó Gisela y que tenía unas dudas respecto a la categorización o la categoría que debería tener los riesgos que identificó. Entonces Sí. estábamos viendo aquí cómo hacemos. Bueno, entonces, por ejemplo, si quieres arranquemos desde este primero. Se pueden presentar retrasos en el cronograma y y la dependencia que lo genera es un suministro de agua y otros servicios para la construcción de operación de la planta. Ah, ok. Yo le puse ahí como que, o sea, ese riesgo era por una mala planeación, Sí, porque pues si exactamente. nosotros lo revisamos vamos a tener en cuenta eso en el cronograma y no debería presentarse. Entonces Claro, por eso yo lo puse como un riesgo en la planeación. O sea, la categoría sería, sí, de planeación, porque si sabes que no llega ujú, agua ya, pues por lo menos debes contratar un suministro de agua que exacto. vaya o crear un pozo o lo que sea. Entonces es tema de planeación. Ujú. Lo que yo haría es en el riesgo en sí, porque se puede presentar retrasos del programa, pero ¿por qué razón? ¿O cuál es el riesgo? Entonces el riesgo es que por falta de planeación no se contemplen los recursos hídricos y sanitarios requeridos para el proyecto. Algo así. No sé qué opinas. Ok. Pero es una causa, ¿no? Señora, ¿No sería como una causa? una causa del... Del eh, riesgo también, sí. Revisémoslo bien porque si el riesgo es que se nos retrasen las actividades. ¿Por qué? Pues porque no lo planeamos sí, o porque no lo tuvimos en cuenta. Y que no tuvimos en cuenta, pues, las condiciones sanitarias, agua o vías de acceso, no sé. ven a ver, voy a compartirles la pantalla y pues para que sepamos todos en lo que estamos. Presentar ahora, mostrar tu pantalla, compartir. Y hay varios que me presentan Es, retrasos en el cronograma, lo sí, cual lo es que deberíamos hacer en uno solo. la mayoría de riesgos, si no todos, van a impactar definitivamente alguna de las tres restricciones, ¿cierto? O el tiempo establecido para el proyecto, o el O los presupuesto, costos. ¿cierto? O Ujú, el alcance, ¿sí? ujú. Sí, Por eso, claro, todos finalmente le van a pegar alguno de esos tres aspectos. Entonces, aquí en este, lo que decía era, sí, el riesgo final es que presente retrasos en el cronograma y habrán otros muchos que deriven en lo mismo, pero ¿qué es lo que va a generar ese retraso en el cronograma? Es lo que hay que expresar hay que ponerlo ahí. Ahora, pues se me acaba de ocurrir algo más, algo sí, como otro riesgo, pues ahí, ujú, un riesgo ahí sería también el tema de pronto de enfermedades a los trabajadores o algo así, en caso de que no tengan, digamos, esa controlado el tema, no sé, sí, baños, cosas así. ok. Sí, hay No uno de sé si podría personal, el tema de personal, hay una cantidad que yo creo que no hemos ni no sé. contemplado. Ujú, Hay hartas cosas ahí en temas de formación, capacidad, conocimiento, No. un universo ahí inmenso. Pues este creo que está definido es en temas de la construcción de la planta y me imagino que, bueno, y lo que se había, pues, eh, ah, ok, que era lo que lo habíamos, ¿dónde? ¿Qué se hizo? Ya, el primero. Entonces, pensemos cómo lo podemos plantear precisamente oiga, si no hay agua y si no hay servicios, eh, pues nos va a impactar en el alcance, en alcanzar el objetivo que es determinar la viabilidad técnica del proyecto. Entiendo. Entonces,
términos lo planteamos para que necesitamos definir, planear una estrategia pues para tener estos servicios disponibles, agua y demás servicios. O lo dejaría, pues, espera a ver, yo lo redacto acá y usted me dice lo que dice, el riesgo es sería como no mencionar los requerimientos y suministros de agua. El riesgo es no dimensionar adecuadamente. A ver, usted, adecuadamente los requerimientos sanitarios de agua, los requerimientos y suministros de agua y otros servicios requeridos para el proyecto. A ver qué opinan. Sería algo así como no dimensionar adecuadamente los requerimientos y suministros de agua y otros servicios requeridos para el desarrollo del proyecto. ¿Qué opinan? Pues no sé porque sí, ahí sería lo que decía ahorita Sandra, que eso más bien sería como la causa. Porque es que, o sea, si yo no determino ni dimensiono adecuadamente los requerimientos y suministros de agua, Sí. ¿qué me puede pasar? Entonces, ¿qué me puede pasar? Sería el riesgo, creería. Ya. Y ya la causa ya es lo que originó ese riesgo, el no controlarlo. ¿Cómo lo expresamos ahí? A ver, ¿cómo está pues? No Pues miramos controlar ese nosotros si riesgo. queremos. A ver, sí, no controlar ese riesgo. O dice, bueno, listo. Miremos este y ahorita le echamos cabeza al otro a ver. Sí. Daño permanente parcial de los equipos por condiciones perfectas. No será en este alguna. Bueno, en eso tengo una observación. Dice, el objetivo, ¿me deja ver por favor el objetivo? Claro. ¿Cuál sería? El objetivo dice que caracterizar condiciones ambientales y geográficas. Y dice, no, ¿sí ese es el objetivo? Sí, el objetivo es. ¿Y la dependencia es? Y la dependencia dice que es condiciones del terreno para el propósito. No, eso no me toca. No, es más de arriba. Sí. Es que esta vaina está loca. Bueno, dice requerimiento tampoco, para interconectarse con la red eléctrica nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos diciendo que es un proyecto para las zonas no interconectadas. Entonces, requerimientos para interconectarse con la red eléctrica nacional, yo no lo veo como una dependencia, ¿sí? Porque es que nosotros no estamos obligados a interconectarnos con la red eléctrica, porque si vamos a hacer una planta de generación, igual nos vamos a interconectar, pues para eso más bien que nos envíen la energía desde allá, yo creo que queda más fácil. Es más, yo creo que una de las ventajas es que nos estamos ahorrando la transmisión como tal de la energía, desde donde la generan hasta donde se va a consumir. Entonces, pues ahí yo lo que... Sí, digamos. El tema de la interconexión, y no sé, porque ahí creo que conoces más alrededor, es que entiendo que no sé si es no creo que sea una ley, pero es un, bueno, decreto, lo que corresponda ahí de la CREG, que dice que quien genere energía debe vender el excedente. Sí, exacto. Y si le sobra, tiene que
entregarlo, para venderlo, para comercializarlo, para lo que sea. Ok, sí. No sé si... Yo lo estoy expresando ahí como tal en el impacto. Entonces yo digo, si no conocemos los requerimientos para interconectarse con la red eléctrica, no sería posible vender la energía excedente, como se presenta en tal resolución. Por ser zona Ok. interconectada no lo requiere. Yo lo dejé ahí como una observación, porque sí, o sea, ¿cómo le podemos vender nosotros Y eso lo solo que nos queda al sistema interconectado si realmente nosotros no tenemos acceso al sistema interconectado? ya. Entonces, pero lo que sí es que ahí deberíamos estar más enfocados es en generar lo que necesitamos. Entonces hay que hacer una adecuada Ok. evaluación de cuál es la capacidad que tenemos que generar. Ah, ok. Perfecto. Pero entonces aquí lo que dices es cambiemos la dependencia. Cambiar la dependencia, porque es que no lo requerimos. Ok. Por lo Perfecto. sí. Entonces, ¿cómo la podemos plantear? Mm, Pues yo creo que de todas formas, o sea, no está de más conocerlo, Sí, ¿cierto? No nos va a sobrar, porque si en caso tal en algún momento la red eléctrica llega cerca de como sí. tal la red de No, y distribución, en Urumita ya hay una nosotros red, ¿cierto? En hay Urumita. una red que llega como tal al casco urbano, no tanto a las veredas, sino como, Ujú. entonces también sería de evaluar, sino que nosotros Ok, estamos haciendo el proyecto como para darle energía a esas zonas no interconectadas, entonces es diferente a decir que vamos a interconectar a Urumita. ok. Lo que podríamos hacer es que en el impacto del riesgo, pues dejarlo bajo, lo más bajo posible, porque no es Exactamente, una obligación del proyecto. No sí, es parte del alcance del proyecto. exactamente. Ok, listo. Al presentarse cambios en la línea base, los costos. Ah, ok, este ya lo habíamos validado, ¿no? El tema de los costos. Conocer los costos de la construcción del planta, conocer los costos de la operación, al presentarse cambios en la línea base de costo. Bueno, usted ya como un ruido, ¿seré yo? ¿Qué pasó? Hola. Aunque escuché un ruido atrás, pero no sé si soy yo. Entonces, los de costos, ¿qué fue lo que concluimos alrededor del tema de los costos? Uno, pues que ibas a combinarlos todos naturalmente. Y Sí. dos, la categoría era. Tú decías que si Mm, dejarlo como planificación o nosotros no pusimos un riesgo financiero, no. no, Técnico, no. interno, mercado, normativa, climatología. Sí, financiación. Uno de financiación, como Ah, tal financiero, no, de financiación. financiación. Ujú. Pues podríamos incluir otro. Es que no, bueno, financiación, sí, porque es totalmente diferente. Financiación es de dónde van a salir los recursos. Y otro es un tema de ejecución de presupuesto. Exacto. Entonces, lo que sí podríamos hacer es aquí poner otra categoría, ponerlo ahí. Entonces, organización, financiero y ejecución de presupuesto, Ujú. ¿cierto? Y le damos un indicador aquí. OR. ¿Ustedes escuchan el mismo sonido que yo? ¿O será que es Pero ¿qué tipo de sonido? como como un televisor sin No, señal? ¿No? no, pero poquito, se siente muy suave. Ah, bueno. Riesgo financiero, pongámoslo OR, financiero y ejecución de presupuesto. ORP, organización presupuesto. Listo. ¿Y dónde va ese? Era el del alcance, Aquí ¿no? en el de, Mm, de las cosas. perfecto. Dar precios fuera del Y alcance del abajo, usuario. el último también sería el mismo, porque también es algo de costo. Representar esta base, sí. Ah, ok. Incluso, y claro que sí es el mismo riesgo. ¿Es exactamente el mismo? Sí, me parece. Sí, yo puse lo mismo, Ah, copié y bueno. pegué. Sí,
entonces podemos dejar en la matriz se deja uno solo, yo creo, Uno solo, claro. sí, Ujú. porque como Sí, la obvio. matriz no van las dependencias, entonces no creo. Ujú. Voy a poner después. Listo, ok. En este de Jorge, Jorginho, ¿estás por ahí todavía? Me Ok, parece que no. ese es el del ruido. Está viendo televisión. Está viendo el Yo me llamo. Se acabó. A ver si contesta Jorge. Sí. Los de Lady, Pero parece que por falta de ¿o no? conocimiento se pueden tener retrasos en el proyecto, grandes magnitudes y pérdidas. Lady ya llegó. Yo no he visto Yo aquí. la vi por ahí. Yo la veo en el archivo, pero no la veo en la reunión. Porque yo sí creo que aquí hay que replantear, porque es que por falta de conocimiento puede tener retrasos. Sí, lo que decíamos, digamos que finalmente todos Cronograma. van a impactar en el cronograma o en el presupuesto. O sea, si, si se puede resolver con más mano de obra, pues finalmente termina afectándose el presupuesto, sacándolo en los tiempos, pero afectando el presupuesto. Entonces, upa, ¿Qué fue eso? no, ni idea. Pero entonces esto sí se debería replantear porque dice, conocer normas técnicas de construcción de plantas de paneles fotovoltaicos. Sí, yo creo que aquí esto podría estar más asociados como al expertise de la compañía que se contrata o del personal que se tiene. eh, no auditorías, sino se me va la palabra, el interventor del contrato, pues que tenga en cuenta en exigir las normas. Falla Sí, pero ¿cómo lo el cambian? proyecto en tiempo y en costo debido a que no se está realizando la contratación con los especialistas indicados para dicho proceso. Categorías de riesgo, determinar equipo multidisciplinario. Creo que Lady incluso está ahí dándole a eso. Se debe tener en cuenta a la hora de realizar las adquisiciones de los materiales que son, bueno, por ejemplo, estas son como sugerencias y hay que ponerlo así sea el riesgo, pues en términos de riesgo. Ujú. Esperemos que Lady esté ahí y si no le chateamos ahorita. Este categoría de riesgos, niveles y tolerancias, yo no sé quién puso estos bichos acá, pero creo que no son, o sea, no son dependencias, esos son como las asignaciones que habíamos tenido cada uno en su momento. Entonces esto creo que Sí, no va. Realización del estudio sociodemográfico. Ok. Sí, esto yo creo que está muy asociado al conocimiento bueno, a la caracterización de la región para saber cuál es la capacidad de pago, para saber cuál es pues los consumos que se van a tener en la región, cuál sería la capacidad mínima de generación requerida por la planta, de la planta, claro, sí. Pero identificación. entonces ahí como lo, a ver, identificación y, no, realización de estudios. No, pues claro, si no se hace, no se Sí, van a tener pues, unos el datos riesgo que es son que no se claves cuente para con la poder. información requerida para el dimensionamiento adecuado del proyecto, Sí, sí. ¿cierto? Porque si no sabes Ujú. qué tanta gente es, pues seguramente en los consumos o en las capacidades de generación de la planta, pues no se van a dimensionar adecuadamente. O si no sé, digamos un promedio del estrato de las personas, no sé cuál es la capacidad de Exactamente, pago la tampoco. capacidad de EPA es correcto. Esto es O aplicarles algún subsidio, si en caso de que. que no alcancen Ujú. a cubrir el costo de generación, de operación y generación de la planta. Bueno, pero aquí sí Yo sería, puse bueno, por ahí, creo que sí, no lo revisamos, yo puse uno o sea, como tal, creo que eso no se puede tomar como un riesgo, pero yo puse algo como en términos de corrupción un poquito.
No, y ese también hay, o por lo menos en la, en la bibliografía y en la documentación que comparten para el curso, uno de los riesgos que Sí. ponen dentro de la categoría de políticos y sociales y políticos es el tema de la Ujú. corrupción. Y lo Yo creo que ponen ahí también va muy ligado en el que estábamos revisando del Ah, estudio socio, socio... bueno, social, Sí, porque de verdad que si uno tiene muy claro cuáles son las personas, no le van a meter a uno, no, es que aquí hay que pagar tanta plata y se nos va a ir tanto dinero, porque si yo sé cuánto tengo que generar, cuántas celdas necesito, si yo sé cuánto pueden pagar, entonces también sé cuánto puede cobrar el operador de red, entonces claro. también debería ir un ahí, poquito ahí ahí como el riesgo ese... sería como la desviación de, Señora. riesgo sería ahí como la desviación de recursos. Exactamente, creo que así lo toman como desviación de recursos y lo toman como en dos categorías, interno, externo. Entonces creo que interno es en el proceso de ejecución del presupuesto, el externo es las entidades encargadas de la adjudicación y del control del, del proyecto y de los recursos del proyecto. Sí. Entonces, sí habría que meterlo. Aquí yo creo que es que Sandra pues los defina, implementar método de quejas y reclamos, determinar el plan de gestión. Bueno, sería cuestión que de acuerdo a estas dependencias, Sandra los definiera, que, que, que pues se ve que tiene claro cómo es el procedimiento y ya coger estos y empezar a elaborar las matrices. O sea, realmente de aquí nos quedaría esto, el de Sandra, que Sandra plantee sus tres, cuatro riesgos identificados de acá, validar esto que está haciendo Lady en este instante, o sea, cuáles se ajustan a lo que, sobre todo, no tanto en el objetivo, sino como en la redacción del riesgo, porque Ujú. hay cosas, sí, hay cosas muy como de recomendación, muy como de conclusión, y, y si bien entiende uno cuál es el fondo de la idea, pues hay que ponerlo es en términos de riesgo. O sea, el problema es que, eh, no sé, no se cumple con el presupuesto porque la gente, al no conocer la tecnología, pues se dañan equipos, se desperdicia material, en fin. ¿Listo? Entonces, este sí toca es ahorita yo llamo a Sandra y le digo que lo ponga en esos términos. Y los de Jorge, Jorge ¿ya ya volvió, llegaste por dice. acá? Sí. Ya volví, qué pena. Ah, bueno. Impacto a las comunidades de... ¿Qué? Impacto a las comunidades de insectos acuáticos de la zona de influencia de la planta. ¿Insectos? ¿Sí dice ahí insectos? Sí, sí, sí. Ah, bueno, y cuéntate. No, en serio, yo estoy investigando. Sí, No, así se ríe. Y, y en ciudades donde se han implementado estos sistemas, sí. eh, ha afectado a las poblaciones de insectos porque confunden eso con un espejo de agua. Entonces, cuando Ah, Ah, o llegan sea que ahí, es un matazancudos. exacto. ah, bueno, Y eso, no sé si de pronto Doble funcional. ampliar el espectro de ese riesgo y poner como impacto a la fauna de la región, de la porque me región fauna imagino y que flora. eso hará parte de la fauna o no será catalogado como fauna, el tema de los... Pero sí, de pronto el ecosistema, miremoslo por ese Eso, lado, pensaría. eso, sí, como volver más general, eh, Exacto. sí, por los insectos, porque uno feliz que no haya zancudos, pero pues No, se no, no. entenderá que hay... De hecho no son los zancudos, es un, bueno, no lo quise especificar tanto, pero Sí, especificaban una especie específica que afectaba el desarrollo normal del ecosistema y eso generaba claro. una Y por cantidad de ejemplo, si cosas una, ambientales. Ok. no sé, una colmena de abejas le da por armarse ahí o por, bueno, confundirlo Por y pararse demás. ahí. Que no, Exacto. así que no me- Ah, bueno, sí, yo diría es como ponerlo en un espectro mucho más amplio, no tan específico en el tema de los insectos, sino pues un impacto ambiental a la fauna o al ecosistema o ahí, etcétera. Alta probabilidad de incendio por presencia de puntos calientes de las zonas de influencia de la planta. Alta probabilidad de incendio. Sí, una normatividad ambiental poco documentada general política establecida para...
El lucros privados, entidades. Ah, mira, aquí está el tema de corrupción. Generación de también. focos de contaminación. No, lo único es como ajustarle la redacción para que quede muy en términos de riesgo, ¿cierto? Aquí es una normatividad ambiental poco documentada, entonces sería como una normatividad ambiental. No, ahí está, creo que bien. Alta probabilidad de incendio. No sé, lo dejamos así, ¿te parece? Sí. No tiene lío, ¿cierto? Probabilidad de incendio, dice categorías de riesgo nivel de Sí, el probabilidad. riesgo es una alta probabilidad de incendio, el riesgo es una, es que aquí es donde es, el riesgo es una normatividad ambiental poco documentada, generaría desconocimiento de uso, no sé. El riesgo sería, no, sí, sí, o sea, el riesgo es el uso de componentes peligrosos para la fabricación Exacto, de sí. paneles fotovoltaicos. El uso y que ese uso no se haga dentro, digamos que de la normativa, me imagino que existirá una, no sé, lo desconozco, pero que la manipulación y el uso de esos químicos no se haga bajo una norma. Entonces el riesgo es que Ujú. genere, ¿qué dice ahí? Bueno, ¿y qué genera eso? Probabilidad de incendio también. También puede ser probabilidad de Sí. incendio. Volví. Aló. Aló, don Jorgillo, Sí. ¿qué pasó? No, es que saben, no sé qué pasó aquí, una falla. El internet vecino está fallando. No, mentiras, no sé qué pasó. El vecino que mueva la antena, que reinicie el router. Bueno, listo. No, No, estamos viendo aquí los tuyos ya finalizar el tema de los riesgos. Em, que de todos, este es el único que nos queda como raro o que no es claro cuál es el riesgo. Si el riesgo es que no se tenga una normatividad adecuada o si el riesgo es la manipulación, el uso de químicos o si el riesgo es que no, al no manipular bien los claro. químicos se genere algún tipo de problema, afectación a la fábrica o a sus empleados y demás. Claro, a ver, el tema, a ver, lo planteé de la siguiente forma. Em, Estoy mirando que para la fabricación de esos paneles se utilizan una cantidad de químicos, pues realmente Sí, peligrosos sí, y nada amigables con el medio ambiente, ¿sí? sí. Pues lo quise plantear de esa forma, pues de pronto en cuanto al tema de normatividad, no sé, sí, lo Sí. planteé desde ese punto, Ok. a partir de la misma fabricación de los paneles, ¿sí? Ok, pero Pero entonces pues no sé tengamos en si lo cuenta que ajustamos, no sé. yo lo que diría es, nosotros no vamos a fabricar, sino vamos a manipular. No, Entonces, no, total, total. el riesgo estaría como una manipulación, no, el riesgo sería que al tener una manipulación no adecuada de los De paneles, los se paneles genere una podríamos, sí, contaminación ambiental por los componentes de los eh, mismos. La exactamente, manipulación exacto, y la sí. disposición final, porque puede que algunos venga Exacto, defectuoso. O sea, diremos, estamos exacto. hablando de Exacto. algo nuevo, no, pero puede que venga defectuoso, que lo tengamos que devolver, que lo tengamos que entregar. O que se tenga que Entonces no se Exacto. puede destruir y simplemente. no se destruya bajo unas condiciones adecuadas eh, en el manejo de lo que quede, de los residuos y de lo que quede. Sí. Exacto, sí. Entonces, Entonces sería como sí, ajustarlo más hacia esa exacto, parte de sería, disposición. sí, Ujú. e incluso puede O sacar, también como, no lo compliqué, porque te iba a decir, incluso podemos sacar dos, pero no, metamos los dos ahí en uno mismo, es el tema de manipulación y disposición, Y disposición final. Ujú. sí, y ajustarlo a eso, que el riesgo es no hacerlo correctamente y que genere, y que eso genere una contaminación ambiental. Ujú. como de pronto ajustarlo bajo una norma sobre las disposiciones finales o algo así, ¿no? Sí, Debe haber alguna quería revisar alguna norma que lo rija. ¿No me ven? Dice Lady. Me Lady. quedé, sí, dice, no me ve, no ven, yo tampoco me puedo, ¿qué? Y si tengo será internet, como ¿qué no hago? ven, Tampoco me yo puedo tampoco me conectar. puedo conectar.
Si tengo internet, ¿qué hago? Plop. O será así como, oís, no, vení. Yo sí tengo internet, oí. Mira, Hoy, mira, mira, ve. es como caleña. Sí. Bueno, ¿qué le decimos a Lady? Dale. Turu, 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 turu. Intenta nuevamente. Try again. Síguelo intentando tan mal. Ah, carajo. No, pues digamos que ya te llamamos. Igual se está grabando, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. Entonces sería ajustar esos, esperar que Sandra de estos temas pues cree dos o tres más de los riesgos y empezar a armar las matrices. Ay, no. ¿Recibieron el archivo? Sí, Sí. sí, sí. Ah, bueno, ahí está la matriz ya estructurada. Lo que podemos es basarnos en ese formato para armarla. Y bueno, ahorita le decimos a Lady si quieres, Gisela, lo montas aquí sobre una nueva hojita y empezamos ahí a armarlos. Yo creo que lo más sano sería que cada uno hiciera la medición de impacto y bueno, y todos los requerimientos que tiene la matriz, tanto la de Gisela como la de Lady, de los riesgos que propuso. Ujú. ¿Les parece? Sí, Para que claro. no, Sí, yo estoy de acuerdo. para que no Claro, rinda el sí, tema. Y Ujú. entonces hacemos lo mismo con los otros puntos, porque los otros puntos también son canzoncitos, los puntos que le tocó a Jorge y a Sandra, que es las estrategias para dar respuesta a los riesgos y los mecanismos para controlarla. En lo que sí necesitaríamos guía o entender es precisamente qué es una estrategia y qué es un mecanismo, cuáles son las diferencias y en qué términos se deberían documentar o registrar cada uno de los ítems que están solicitando. Porque yo leí Sí. algo, pero y tiende uno como a, ¿esto es un mecanismo o es una estrategia? Entonces, eh, digamos que la función aquí de Sandra y de Jorge sería como tener muy claro bajo qué conceptos o qué preceptos se define qué es una estrategia y qué es un mecanismo y Pues asimismo documentarlo. O sea, nos Ok, dicen, sí, mire, así ya, debería ser, así debería postularse o así debería eh, redactarse una estrategia. Y con base en eso, cada uno hace lo mismo, hace su estrategia para los riesgos que identificó y propuso. yo, Ok. yo, a ver, si tú ves ahí una pestañita y dice matriz de estrategias, yo estaba pues intentando ahí avanzar una, no, pues no sé. Esa matriz de estrategia, bueno, es que pues, yo creo que toca es empezar por lo básico y ¿qué es una Ujú. estrategia? Sí, pues yo la estaba estructurando así. Ahí básicamente pues están los riesgos que tú planteaste y los que yo planteé, ¿sí? Mm, Pero pues, no sé, pues habría que mirarla ya, y de pronto ajustarla. ok, estrategias. Pero en sí, ¿qué busca la estrategia? Porque, o sea, yo Es tengo una como concepción porque estos mecanismos para controlar los riesgos son como las acciones de mitigación, ¿sí? Y lo que no, se fue Jorge, y lo que no, no, aquí estoy, ahí aquí está, estoy. listo. Lo que no sé es qué es una estrategia para dar respuesta a los riesgos, ni idea. Es como la forma, como no sé, ¿cómo decirlo? Eh, es como el plan, ¿no? Sí, como lo que, volví que digo, como ¿Cómo lo la, es? Como lo que dijo Jorge, como el, Sí, es como un plan, sí, el plan a realizar para mitigarlo, para controlarlo, como el control. para, con- sí, para controlar pero ese entonces el riesgo. mecanismo de control, que es la sección que le toca a Sandra, ¿qué dice? ¿O es redundante? Es que ahí es donde me quedé, pero la verdad es porque no he leído, no, Sí, sí, que revisarlo bien. sí, ¿cuál es esto? Diseño de evaluación de proyectos, ¿no? Sí. Este es fase 3.
Fase 3, ¿y qué es lo que yo estoy buscando? Ah, es gestión de riesgo. A ver, gestión de riesgo. Miremos aquí rápidamente si dice estrategia ahora. Identificación de riesgos, la clasificación y la elaboración de las categorías, el análisis cualitativo y que es la matriz que no sé, creo que es Gisela o Sandra. Yo el cualitativo, yo hago el Ah, cualitativo. ok. Pero mire que tengo una, suba un momento porfa, ahí otra vez a la matriz. Ahí dice matriz de probabilidad e impacto. Para poder llegar a la matriz de análisis cualitativo, primero tenemos que hacer la matriz de probabilidad e impacto. Sí, correcto. Lo que les anotaba ahí en el post, y es que en este trabajo no podemos, digamos que cada uno arrancar por su lado a hacer su propuesta, porque dependemos siempre del insumo o de la entrada del proceso anterior. Y este matriz de probabilidad de impacto, ¿quién lo tiene? O bueno, la probabilidad de impacto. Creo que Sandra, porque Sandra tenía la categoría, Sandra no, qué pena, Lady, porque Lady tenía las categorías y la probabilidad de impacto. Permítame, miramos en el archivo. Mira, categorías, niveles de tolerancia, probabilidades e impactos de riesgo. Eso es de ley. Entonces, bueno, toca decirle ahorita que le meta el acelerador a ese tema. Entonces, esta es la matriz de probabilidad e impacto. Y ya viene el análisis cualitativo. Exacto. Cualitativo. Listo. Arranca esto. Y después de eso vendrían el tema de las estrategias y eso, según el archivo. Valoración de riesgo, puches que esas estrategias. Cuantitativo, este sí es el de los costos. Planes de respuesta, mira. Esto es lo que, no sé, esta de acción, entiendo, o sea, hay unas, lo que entiendo es que uno define qué impacto tiene para el proyecto y si uno puede vivir con ese problema, ¿sí? O sea, me explico, oiga, no hay agua, entonces lo que yo voy a hacer es restringir el uso del baño 3 veces al día o 3 días a la semana, ¿cierto? Entonces, usted puede vivir con ese problema, entonces dice como aceptar, ¿cierto? No, definitivamente tengo que mitigar el problema, entonces tengo que traer más agua en carro tanque. Evitar es, no, yo no puedo vivir con ese problema, me toca sí o sí tener agua potable las 24 horas del proyecto. O transferir, que no sé a qué hace referencia a ese tema, pero están siempre las mismas acciones en el plan de respuesta. Y esto pues que toca es, como les digo, leer para entender a qué hace referencia este asunto. Ahora, esa matriz, Jorge, María, esa matriz que armaste ahí, indicador particular, indicador global. Estaba el riesgo. O sea, este es el riesgo. La estrategia dice proyecciones. La actividad. Ya, y proyecciones efectivas, ¿qué sería? Claro, es que, a ver, si tú te fijas el riesgo dice, dimensionamiento de capacidad de la planta no esté ajustado a la demanda energética por falta de información desactualizada. Bueno. Ajá, por parte de información entonces, o información desactualizada. Exacto. Entonces, yo planteo la estrategia, pues, hacer una proyección, pues, más acertada, pues, para que, digamos, la capacidad de la planta no va a quedar corta, ¿sí? Es lo que yo planteo ahí. Pero no sé si se ajuste. Ah, ok, pero entonces la estrategia, es que ahí, yo creo que en toca super leer y mañana tomar una decisión, porque para mí, por ejemplo, la estrategia, si fueran acciones que corrijan el problema, sería hacer nuestro propio censo, ¿sí? O sea, no depender de la fuente oficial que está al 2015 o al 2005, sino que dentro del proyecto exista una unidad que haga su propio censo. Por ejemplo,
es simplemente ahí divagando y dando, digamos que contextualizando el asunto. Entonces, listo, no dependamos, hagamos nuestro propio censo, ese sería la estrategia, porque finalmente el riesgo es tener información desactualizada y no que la proyección de la planta esté mal realizada, porque finalmente se hizo mal, es porque los datos que se tenían no eran los adecuados, ¿sí? Pero entonces ahí es donde me pregunto, ¿esto es una estrategia? Mejor dicho, la estrategia es ¿para qué? Porque igualmente es un mecanismo de control del riesgo. O sea, un mecanismo de control del riesgo lo que entiendo es un mecanismo de mitigación de ese riesgo. Entonces, ¿cómo puedo disminuir el riesgo de tener información desactualizada? Yendo yo mismo a buscar la información o a levantar la información. Sí. Entonces, lo que no sé es si se traslapan uno al otro y por lo que veo aquí no pareciera, porque dice, por ejemplo, aquí dice, para el SP1, el SP2, el SP3 y el SP6, 7, dice que son estos riesgos, vamos a ver, del SP1 al SP7, dice, modificaciones inesperadas en el diseño, modificaciones en la cimentación, modificaciones arquitectónicas, cambios o rotación de personal, bueno, falta de claridad en las comunicaciones. Entonces dice, cojamos uno específico. Dice, modificaciones inesperadas en el diseño de la cimentación. ¿Listo? Lo que dicen en las estrategias es lo siguiente. Oiga, en el SP1, lo que voy a hacer es transferir, no sea que haga referencia a transferir. Me imagino que buscará un tercero que me haga bien el dimensionamiento, buscará, no sé. Y dice, este tipo de riesgos que no dependen del diseñador, es necesario aceptarlos y pedir prórrogas para la entrega de diseños de proyecto, dado el caso en el que el contratista no tenga la culpa. ¿Mm? En otros casos, es importante realizar una buena planeación en los procesos, llevar organización y poner prioridades, realizar revisión de todos los integrantes y asimismo evitar cambios y modificaciones. Es importante realizar socializaciones de avances del proyecto y actividades pendientes. Tener un plan de gestión de cambios. ¿Ya? Entonces, es como, oiga, si se me presenta riesgos de no tener, ¿qué voy a hacer? Es lo que entiendo. ¿Sí? La acción no es clara para mí, pero pues en algún lado yo me imagino que en el PMBOK va a decir, oiga, sí, las acciones que usted puede tomar son estas 4 y dentro de eso, pues mire a ver de acuerdo al impacto que tenga su riesgo, qué pone ahí, si la mitiga, si la acepta o si la evita, o si la transfiere de acuerdo a eso. Y aquí es, oiga, sí, ya se me presentó el problema del cambio en los diseños. ¿Qué hago? No, pues me toca ir digamos que a la cabeza del proyecto y decirles, mire, necesitamos hacer una prórroga, detener el proyecto, volver a hacer los diseños y empezar de nuevo. Pero pareciera que esa fuera la línea, ¿no? Que es, ¿qué voy a hacer si se presentó? Ya, ¿qué voy a hacer? Y el de Sandra sí parece ser el de, bueno, ¿cómo puede hacer usted para minimizar, para evitar que se presente el riesgo? Exacto. ¿Qué se debe hacer para controlar para que el riesgo no se convierta ya en el problema? Ah, ok. Entonces, por lo que veo son dos temas diferentes. No sé en la matriz, si la matriz, lo que pasa es que ni idea cómo se llena esta cosa. Porque dice actividad estratégica, indicador particular. Me parece que esta vez está muy completa, pero más compleja de entender. Y no sé si de pronto nos complica temas de tiempo su realización. No sé qué piensen ustedes. Si de pronto podamos tomar como referencia esta, que parece muy sencilla. El asunto es que preguntarle al profesor, bueno, podríamos intentar validarlo mañana, pero si quieren, yo ni me acuerdo, no recuerdo en ese momento cuál es el horario de atención de él, yo lo miro ahorita y trato de contactarme con él
porque por correo es complicado, me imagino que recibirá 10.000 correos y pues para que lo responda a todos va a ser difícil, o cuando ya lo pueda responder seguramente va a ser muy tarde para nuestro proyecto. Entonces, si no lo ubico, pues nos vamos por esta, si les parece. Sí, sí, Que es mejor. mucho más Como más sencilla, más sencillo. sencilla y sobre todo tenemos como un ejemplo claro de lo que deberíamos hacer. ¿Listo? Ok. Entonces, listo. Así, y ya la otra parte, pues Sandra, aquí creo que no está esa de mecanismos, pero pues es ya lo que mencionaba Sandra de cuáles son las acciones que puedo tomar para mitigar el riesgo y que no se me convierta en un problema. Ajá. Entonces, de hoy importantísimo hablar con Lady. Yo ahorita le marco para que, bueno, primero para que replantear la formulación o cómo se redactaron sus riesgos, para que queden en términos de riesgo, y segundo, para que le dé trámite al tema de la matriz de impacto, de niveles de tolerancia o probabilidades de impacto de riesgo. Sí, porque de ahí depende Sí, el análisis cualitativo y cuantitativo. ok, yo lo que no sé es en ese tema es qué tan, mejor dicho, Lady te entrega una matriz, ¿cierto? Con unos números ahí adentro, que eso pues Sí. también hay que entender que va ahí, ¿cierto? Te entrega esto. Y a partir de eso, ¿sí es fácil construir algo? Pues es que yo no he mirado muy bien, hasta ahorita estaba mirando y Sí. tocaría yo creo que hoy me toca es como leerlo más bien, Sí, yo creo que hay estar que más leer clara en lo que hay que hacer. esta sección, incluida la de tu predecesora, o sea, lo que te va a entregar Lady, para que sepamos que lo que Exacto. entregue Lady realmente nos sirva para hacer lo que tenemos que, mejor dicho, te sirva para hacer lo que tienes que hacer. Porque igual Lady Sí, puede copiar y pegar esta tabla tal cual está ahí y todos quedamos en la misma, porque la interpretación de esto, ¿qué? sí, claro. Sí. Ujú. Entonces, pues echémosle la leída, validamos, le decimos a Lady y miramos que esto realmente sea útil y si no vemos cómo lo atacamos entre todo, cómo lo armamos entre todo. ¿Listo? Pero yo creo que por lo menos las estructuras estas sí se pueden adelantar, ¿no? O sea, ya lo Sí, que sí, son, claro. cuáles son las columnas, etcétera, etcétera. Sí, Eso lo pero entonces podemos, vamos a manejar esta, vamos a manejar. yo sí creo, yo Sí, yo también, es que el ponernos tiempo ya no. sí, igual en internet eso consigue uno cualquier cantidad de matrices, pero con las Listo. complejidades bien importantes y no, pues lo importante es entender el concepto, desde luego saber cómo aplicarlo y pues también facilitarnos el proceso de la consolidación del trabajo. Sí. ¿Listo? Entonces quedamos así, terminar los riesgos que hagan falta, creo que a Jorge le faltaría es ajustar la redacción de ese único riesgo, a Sandra identificar los de ella y a Lady pues ajustarle los temas de redacción y que se dedique con urgencia a hacer este punto 10 del plan de trabajo. Sí. ¿Listo? Yo hago la matriz, como la Perfecto. estructura de la matriz, Ujú. para que ya Listo. revisar apenas el tema de impacto, probabilidades. Perfecto. Entonces, así quedamos. Les comparto apenas esté consolidado el video y lo subo ahí al foro. Muchas temas. ¿Listo? En serio. Bueno, compañeros, un abrazo. Chao, que estén bien, chao. Vale. Descansen. Descansen. Gracias. Gracias. Ok, chao. Hasta luego.